Hola, buenas noches. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Como sabrán, hace pocos días Estados Unidos ha publicado su documento de estrategia nacional. Yo escuché a la alta responsable de política exterior de la Unión Europea, la insigne Kaja Kallas, responder a la pregunta de un periodista que quería saber su opinión sobre este documento, y la buena señora pues respondió que no lo había leído, que había leído solamente la parte que trataba sobre Europa. Entonces yo sentí que si ella no había encontrado tiempo para leer la totalidad del documento, alguien debería hacerlo en su lugar, y decidí asumir esa responsabilidad. Y constaté que la señora Kallas no se puede decir que se hubiese matado a trabajar, porque la parte del documento que consta de unas 30 páginas, la parte que se refiere específicamente a Europa es de apenas una página. Sin embargo, el documento contiene en otros lugares referencias muy claras a Europa. Bien, resumiendo, el principal objetivo de los Estados Unidos es seguir manteniendo y, si es posible, reforzar su condición de primera potencia económica y militar. El principal obstáculo para alcanzar este fin es China. China no. Los Estados Unidos ven en China a su principal rival. Con gran distancia respecto a Rusia. Sorprendentemente se dice poquísimo de Rusia en este texto, y no hay ninguna hostilidad, ni siquiera una crítica de Rusia ni de su sistema político. Es más, se afirma que el hecho de que un país tenga un sistema político diferente del sistema político norteamericano no implica que deba haber enemistad entre Estados Unidos y dicho país. En otras palabras, que los Estados Unidos no es o renuncia a ser, si en el pasado lo ha sido, una democracia militante, que su objetivo no es extender su sistema político democrático o su modelo económico liberal por el resto del mundo. Su sistema, como lo hemos dicho, es simplemente mantener la hegemonía americana. En este contexto, los Estados Unidos no ven ningún interés en continuar la guerra con Rusia, ni escalar el conflicto que actualmente existe en Ucrania. Y esto lo coloca en una postura diametralmente opuesta a la de la Unión Europea. La Unión Europea no solo quiere mantener el conflicto ucraniano el máximo tiempo posible, sino que constantemente está hablando de guerra, de que los europeos deben prepararse para una guerra tan intensa como la que vivieron sus abuelos, y que esta guerra se prevé que empezará en 2027 o en 2030, se dan distintas fechas. Este entusiasmo guerrero belicista no existe en este documento.
se habla de estabilizar Europa, de que para estabilizar Europa es necesario concluir el conflicto en Ucrania y de que la OTAN no debe continuar expandiéndose indefinidamente. No solo no debe dar esta imagen de una alianza en expansión, sino que esta imagen tampoco tiene que plasmarse en la realidad, en hechos concretos. Entonces, ¿qué significa esto para Ucrania? Que Ucrania debe olvidar su deseo, el deseo del gobierno de Kiev de ingresar en la OTAN. Y no son solamente Ucrania, sino otros países que o bien juegan con esta idea, como por ejemplo, no sé, Moldavia, Armenia, o bien que a los que los europeos presionan en este sentido, como por ejemplo Georgia. No solamente se dice a Europa que olviden esta idea de ampliar la OTAN, sino que se marcan diferencias políticas e ideológicas entre los Estados Unidos y Europa. Se afirma que Europa ha tomado una deriva autoritaria y una tendencia a restringir la libertad de expresión, a censurar cualquier tipo de oposición que no se corresponde con los valores norteamericanos. Está claro que siendo la principal preocupación de Estados Unidos, China, no se ve ningún interés en prolongar la hostilidad con Rusia, porque esto impulsaría a Rusia a acercarse aún más a China y a la formación de un bloque euroasiático que iría en beneficio de China y en perjuicio de Estados Unidos. Entonces, se habla de la necesidad de reintegrar a Rusia en la economía mundial, o dicho de otra forma, de reconstruir sus vínculos con Occidente que están rotos a partir de 2022, de la invasión rusa de Ucrania. Respecto a el continente americano, se habla específicamente de la doctrina Monroe y específicamente del corolario de Trump a la doctrina Monroe. O sea, que Estados Unidos sigue considerando al continente americano como su patio trasero y que está dispuesto a impedir por todos los medios que ninguna otra potencia se establezca, cree vínculos militares, políticos o incluso económicos que le lleven a controlar activos importantes en el continente americano. Entonces, lo que les espera a los países norteamericanos es más injerencia de Estados Unidos en sus asuntos. Y incluso se llega a afirmar que esta injerencia no debe limitarse a vías estrictamente legales. Bueno, ya hemos vivido un anticipo de esto en Venezuela, con los ataques a embarcaciones que presuntamente se dedicaban al narcotráfico, o con la captura lisa y llana de un petrolero venezolano sin necesidad de excusas de que el petrolero transportaba droga. Y en la región que ellos llaman el Indo-Pacífico, se dice que es vital para los intereses americanos. Se hace referencias a Taiwán
que Taiwán debe seguir siendo protegida de cualquier intento chino de alterar el statu quo. El statu quo es que el gobierno de Taiwán y el de Pekín ambos dicen que son el gobierno legítimo de la totalidad de China. Pero Taiwán no ha declarado su independencia. Y si esto ocurriese, China ha dicho que se traspasaría una línea roja. Y entonces los Estados Unidos dicen que ni Taiwán debe declarar su independencia, ni China debe intentar recuperar Taiwán por la fuerza o por otros medios. Entonces, sobre el resto del mundo, parece ser que Trump no está a favor de las operaciones de cambio de régimen que en el pasado reciente han caracterizado la política exterior de Estados Unidos, véase Siria, Irán, Irak, Afganistán. Se afirma que estas operaciones a menudo conducen a intervenciones americanas demasiado prolongadas en el tiempo y demasiado costosas, y con resultados que no siempre son satisfactorios, como en el caso específico de Siria, donde el documento califica la situación de preocupante. O sea, no es que Estados Unidos esté contento y satisfecho del presidente al-Julani o al-Shara, del presidente que han contribuido a que gobierne Siria. Califican de preocupante que Siria tenga a este señor, un terrorista convicto y confeso, como presidente, pero que confían con la ayuda de Turquía, con la ayuda de Israel y otros amiguetes a que en Siria la situación se mantenga dentro de ciertos límites. En general, la política americana podemos resumirla en algunos principios fundamentales. No implicarse en guerras que no son en interés directo de Estados Unidos, sino principalmente en interés de algunos de sus aliados. Y podemos leer que benefician principalmente a ciertos países europeos o a Israel. Hacer que sus aliados contribuyan económicamente a su defensa. Y esto va por Europa, donde se ha pedido un incremento del gasto militar hasta el 5% del PIB a los miembros de la OTAN, como también va por Japón, por la misma Taiwán, por Australia, etcétera, etcétera. Es decir, a los países directamente interesados en poner freno al crecimiento, a la expansión de China. Incluso en este contexto se habla de la India. Estados Unidos aspira a mantener a la India de su lado, en su bando. Bueno, pues vemos que esta estrategia americana, si los Estados Unidos se aplicasen con energía y determinación a aplicar esta estrategia, esto significaría el fin de la guerra en Ucrania, que el cese de toda ayuda a Ucrania y la caída posiblemente de los líderes europeos que se han aplicado durante tantos años a apoyar el régimen ucraniano. Yo no pienso que ni Macron, ni Starmer, ni Merz, ninguno de estos personajes sobreviviese a una derrota ucraniana y a una paz en la que Rusia
lograse sus principales objetivos, que Ucrania no entrase en la OTAN, cosa a la que ya Estados Unidos ha accedido, a la pérdida de las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporilla, Gerson y Crimea, y a una reducción importante de sus fuerzas armadas, que haría que Ucrania dejase de ser un país peligroso para Rusia o un aliado potencial de la OTAN. Ahora bien, la pregunta es si Trump dispone de la fuerza necesaria para seguir esta línea política, porque los líderes europeos tienen muchos aliados en los Estados Unidos, muchos aliados en el Congreso, en el Senado, en la misma administración Trump. Hay personas que simpatizan más con la postura europea que con la de su propio presidente. En fin, solo el tiempo lo dirá. De momento observamos que Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre Zelensky para que acepte la voluntad de Trump. Y el instrumento que está empleando es la Agencia Anticorrupción. La Agencia Anticorrupción de Ucrania existe por imposición de los Estados Unidos. Y durante mucho tiempo esta agencia no ha ejercido ningún control sobre las enormes sumas que Estados Unidos ha destinado a Ucrania. Pero ahora las cosas han cambiado. Han empezado a aparecer casos de corrupción que de momento le han costado la cabeza a los dos colaboradores más directos de Zelensky, el jefe de la oficina presidencial, Yermak, y Timur Mindish, llamado la cartera de Zelensky, el hombre que administraba el dinero, el patrimonio, la fortuna de Zelensky. Y como esto no ha sido suficiente para que Zelensky dé su brazo a torcer, ahora esta agencia está destapando la implicación de la mujer del mismo Zelensky en la corrupción. Incluso por primera vez se apunta a una persona que no es ucraniana y que no forma parte del entorno de Zelensky, al antiguo primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, que, según se dice, está implicado en el desvío de fondos de Naciones Unidas hacia Ucrania, lo que podría entenderse como un toque de atención, no ya a Zelensky, sino a sus aliados europeos, de que no continúen oponiéndose, no continúen boicoteando los planes de la administración Trump. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón correspondiente, compártanlo, y si no están suscritos a mi canal, les invito a que lo hagan hoy mismo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.